Bienvenido nuevamente al plan de lectura de la Biblia llamado Año Bíblico. Hoy es sábado 4 de febrero y el día de hoy nos corresponde leer 5 capítulos. Continuamos en el libro de Levítico y el día de hoy vamos a leer del capítulo 21 hasta el capítulo 25. 5 capítulos. Es una lectura un poco larga, pero quisiera resumir algunos puntos importantes de estos capítulos. El capítulo 21 y el 22 se centran en cómo debe ser las instrucciones, el cuidado de los sacerdotes. Y aquí me llama la atención, por ejemplo, que el sacerdote no debía tocar el cadáver de un pariente, a menos que fuese muy cercano, como por ejemplo su padre o algún hijo. El sacerdote no debía raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse algún corte en su cuerpo. No se permitía tampoco casarse con una mujer que hubiese practicado la prostitución. El sumo sacerdote tenía el rango más alto de todos y se le pedía al sacerdote que nunca debía tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No se le permitía casarse con una persona o una mujer que no fuese virgen, y menos que fuese divorciada o una mujer contaminada por la prostitución. Y aquí hay algo interesante: los sacerdotes, si había entre la familia de los sacerdotes alguno que tenía algún defecto, como por ejemplo ciego, cojo, desfigurado o deforme, no podía participar en la celebración de los ritos. Podía comer, podía vivir con donde estaban los demás, pero no podía oficiar alguna ceremonia, porque el sacerdote era el representante de Dios. Por lo tanto, su vida debía ser prácticamente perfecta, y era muy importante. Y todo este capítulo 21 y 22 hasta el versículo 14 es dedicado al sacerdote, porque es el representante de Dios. A partir del versículo 17 del capítulo 22 habla acerca de las ofrendas, y aquí es muy importante el tipo de ofrenda que Dios pedía. Obviamente ellos eran ganaderos y su ofrenda consistía en animales, en ovejas, en vacas, pero dice: no debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás este tipo de animales al Señor. Y esto es un símbolo de nuestra ofrenda. Cuando vamos con nuestra ofrenda, no debemos dar, digamos, lo que nos sobra, o dar el billete más maltratado, o quizás aquello que ya no queremos. Debemos dar lo mejor. A partir del capítulo 23 y hasta el capítulo 25 prácticamente se centra en las fiestas que tenían los judíos. La primera era la Pascua. La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes. Es importante entender que cuando los judíos mencionan el primer mes, se refieren en dos ocasiones a dos meses diferentes. El primer mes era el mes de Abib o Nisan, que era cuando salieron de Egipto, y la Pascua marcaba el inicio del festival religioso, y era el primer mes, pero de las fiestas ceremoniales. Y la primera celebración era la Pascua, y pasando la Pascua, es decir, el día 14, a partir del siguiente día, el día 15, venía la segunda festividad, que era los panes sin levadura. Y luego venía la fiesta llamada de las semanas, que era considerada la fiesta que también se conocía como Pentecostés. Se celebraba 7 semanas completas, es decir, 49 días, y el día 50 se celebraba el día llamado Pentecostés, y se celebraba el festival de la cosecha. Y después pasábamos al séptimo mes, que era la tercera festividad, o el tercer mes de las celebraciones judías, que era el festival de las trompetas. Este festival era el día primero del mes séptimo, y era el único mes que en el primer día del mes sonaban trompetas, porque ese día empezaba un proceso de 10 días de preparación, porque el día 10 del mes séptimo sería el día de la expiación, o el día del perdón. Por eso era importante. El pueblo tenía 10 días para prepararse, y una vez que pasaba este día especial, que era el más solemne, que era el día 10 del mes séptimo, que el mes séptimo marcaba el primero del mes del calendario civil,
Una vez que pasaba esta ceremonia, venía la última festividad, que era la festividad de las enramadas o de las cabañas. Durante 7 días vivían en enramadas que se hacían en los patios o en los techos de las casas, celebrando que habían finalmente pasado ese proceso del día de la expiación y estaban listos para celebrar como una vislumbre de las moradas eternas en el cielo. Y también apuntando hacia atrás, hacia los 40 años que estuvieron peregrinando en el desierto. Otra festividad importante que menciona el capítulo 25 es el día de descanso para la tierra. Se trabajaba, dice aquí, deberá trabajarse durante 6 años y el 7º año a la tierra no se trabajaba nada. Todo lo que nacía en forma natural era para que ellos comieran, y Dios les había prometido que el año 6º les iba a dar suficiente abundancia para que el año 7º, cuando ellos no trabajaban la tierra, tendrían suficiente para vivir. Y el capítulo termina con el año del jubileo, que era el año 50. Se contaban 49 años y cuando empezaba el año 50, que iniciaba justamente en el 7º mes, el día 1 del 7º mes, dice: harás tocar trompetas. Las trompetas eran de cuernos de carnero por todo el país, porque venía el año del jubileo. ¿Qué significaba esto? Significaba la liberación. Si alguno había tenido que entregarse como esclavo para poder tener algún alimento, el año de jubileo volvía a su tierra. Ese día, ese año, cada quien volvía a su propiedad inicial. Es decir, nadie podía decir que se quedaba con alguna tierra a perpetuidad. El año de jubileo era precisamente un año de gozo, de alegría, porque todos volvían a sus propiedades originales, como un recordatorio de que la tierra no es del hombre, de que la tierra es de Dios. Así que este día te invito también a gozarte en la bendición de la palabra de Dios. Y vamos a escuchar ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente, la lectura de estos 5 capítulos. Recuerda, Levítico 21 al 25. Que tengas un excelente día. ¿Sí grabó?